Buenas noches, mi nombre es María Johanna Daza Navia. Voy a hacer la presentación correspondiente a la actividad individual, momento de evaluación final del curso Arquitectura de Computadores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Se le presenta al ingeniero Ángelo Quintero y pertenezco al grupo 14 del curso. El primer punto que se nos pide resolver es el concepto de máquina secuencial de programa almacenado de la arquitectura de computadores von Neumann en relación a los tres aspectos básicos que son programa almacenado, implementación y máquina secuencial. En el programa almacenado interactúa la memoria con los datos e instrucciones usadas para programar tareas de cálculo en forma secuencial. En la implementación requiere un órgano de cálculo, la memoria, el control y las unidades de entrada y salida. Y la máquina secuencial ejecuta el programa instrucción tras instrucción desde la memoria usando un secuenciador. También vamos a tener en cuenta las principales características de esta arquitectura, que son memoria unidimensional organizada como un vector de celdas del mismo tamaño, una misma memoria para instrucciones y datos sin distinción explícita entre instrucciones y datos, sin especificación explícita de tipos de datos, y las instrucciones se ejecutan secuencialmente. Entre las ventajas que se tienen es que permite código automodificable, tiene una arquitectura electrónica fácil de diseñar y las instrucciones y datos recuperados de forma secuencial. El segundo punto es la evolución de los microprocesadores y principales fabricantes hasta la fecha. En el cuadro podemos apreciar que en la década de los 70 empiezan con los microprocesadores Intel desde el 4004 hasta el 8086 y 8088, pasando por el 8008 y el 8080. Los procesadores Motorola empiezan desde el 6800 y terminan en el Zilog Z80. En la década de los 80, Intel va desde el 8286 hasta el 80486, pasando por el 80386. En la década de los 90 podemos apreciar el AMD AMX86, el K5 y el Athlon K7. Los Intel desde el Pentium, pasando por el Pentium Pro, Pentium 2 y Pentium 3. Entre el 2000 y el 2010 están el Intel Pentium 4 Core Duo y los AMD Athlon 64 y AMD Phenom. Del 2011 hasta la fecha encontramos ya que el AMD se encuentra en el AMD Zen y el Intel en el Core i7. El tercer punto es el enfoque funcional y estructural de una computadora. Se define de el enfoque funcional y el enfoque estructural. El enfoque funcional realiza operaciones de procesamiento de datos, almacenamiento de datos, traslado de datos y de control. Requieren los elementos de facilidad de procesamiento de datos, facilidad de almacenamiento de datos, aparato de traslado de datos y mecanismos de control. El enfoque estructural se compone de procesador, que es la CPU, formada por la unidad lógica aritmética y la unidad de control. La memoria, de la cual hay dos tipos, que es la rano volátil y la rono permanente. El sistema de entrada y salida, que se clasifica en unidades de entrada. Algunos ejemplos de estas son el teclado, escáner, lápiz óptico, lector de código de barras.
y las unidades de salida, entre los cuales tenemos algunos ejemplos como son el monitor y la impresora. El siguiente punto es el correspondiente a los diferentes sistemas numéricos. Como primera medida se ve la clasificación de los sistemas numéricos, la cual se encuentra de la siguiente manera. Decimal es un sistema de numeración posicional, pues el valor de cada dígito depende de su posición dentro del número. El sistema binario, que es un sistema de numeración en que los números se representan utilizando las cifras 0 y 1. Y el sistema hexadecimal, que es un sistema de numeración que emplea 16 símbolos, los 10 dígitos del sistema decimal y las letras correspondientes desde la A a la F. Igualmente podemos observar las diferentes conversiones entre cada uno de los sistemas, como por ejemplo, para convertir de hexadecimal a binario se debe dividir entre 2 sucesivamente, apuntar el resultado y el resto de cada operación y apuntar a la lista de ceros y 1 de abajo hacia arriba, como se aprecia en el ejemplo. Otra de las conversiones, la de decimal a hexadecimal, donde primero se debe convertir de decimal a binario y luego de binario a hexadecimal. Otro ejemplo es de binario a hexadecimal, donde se debe agrupar la cantidad binaria por grupos de 4 en 4, iniciando por el lado derecho. Si al terminar de agrupar no completa 4 dígitos, entonces se agrega ceros a la izquierda. Posteriormente se ve el valor que corresponde de acuerdo a la tabla, a una tabla que ya está establecida, y la cantidad correspondiente en hexadecimal se agrupa de derecha a izquierda. Algunas de las operaciones también entre ellos son la adición, donde se utilizan los valores 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 igual a 1 y 1 más 1 igual a 10. El producto, que es igual que en decimales el 0 multiplicado por cualquier número de 0 y el 1 es el elemento neutro del producto. Igualmente algunas operaciones lógicas como el OR, que es equivalente a la conjunción O. Al aplicar esta función sobre dos valores A y B, si al menos uno de los dos valores tiene un valor verdadero, 1, entonces el resultado será verdadero. El siguiente punto es el que corresponde a los registros del procesador 8086. Se dividen básicamente en 4 grupos, que son los registros de datos, cuya utilidad fundamental es almacenar datos que se usan de forma frecuente durante la ejecución de un programa. Se dividen, o los registros correspondientes a este grupo son el AX, que es el acumulador, que a su vez tiene el AH, que es el de la parte alta, y el AL, que equivale a la parte baja. Igualmente el BX o base, que se utiliza para formar la dirección de memoria de la que se obtiene o en la que se almacenan los datos de una determinada instrucción. Igual que el anterior, tiene el BH y el BL, que corresponden relativamente a la parte alta y baja del registro. El CX o contador se utiliza con las instrucciones de repetición y de bucle. Igualmente tiene el CH y el CL correspondiente a la parte alta y a la parte baja. Y el DX de datos, que se usa junto a la X en operaciones aritméticas, también tiene el DH y DL correspondiente a la parte alta y a la parte baja. Otro grupo son los registros de índices y punteros, cuya principal finalidad es la de almacenar la posición de memoria donde se encuentra algún dato necesario para las instrucciones del programa. Se divide en el SI, índice de fuente, el DI, índice de destino, y el BP, puntero base.
El siguiente grupo son los registros de segmentos. El microprocesador 8086 divide la memoria en segmentos de 64K, teniendo diferentes segmentos dependiendo de la utilidad que le quiera dar a cada uno de ellos. Estos se componen o se dividen en el CS de código, el DS de datos, el SS que corresponde a la pila y el ES que es el segmento extra, que es una ampliación del segmento de datos. Y el último grupo, son los registros especiales que son utilizados por el microprocesador para almacenar sus propios datos y raramente se modificarán desde el programa. Se clasifican en el SS, que es el puntero de pila, el IP, que es el puntero de instrucción, y las banderas que se utilizan para indicar al programa ciertas condiciones que han tenido lugar como resultado de la última operación realizada. Por último, tenemos los progresos y avances de la tecnología de semiconductores en relación a los microprocesadores tipo CISC y RISC. Aquí básicamente lo que tenemos es una tabla comparativa entre ambas tecnologías, encontrando lo siguiente. En la tecnología CISC, el computador con conjunto de instrucciones complejas; en el RISC, computador con conjunto de instrucciones reducidas; en el CISC, arquitectura de memoria, y en el RISC, arquitectura registro. Instrucciones multiciclo en el CISC y instrucciones de único ciclo en el RISC. Igualmente, los microprocesadores CISC son considerados ser más fáciles para trabajar para los programadores, pero son más costosos de desarrollar. Los microprocesadores RISC son generalmente menos costosos de construir y vender, ya que utilizan menos componentes y transistores. Otra, de las características que todos los microprocesadores utilizados en la fabricación de ordenadores personales son de tecnología CISC. Y un procesador de tipo RISC es más simple tanto en software, instrucciones, como en hardware, registros de memoria, lo cual hace que sea un dispositivo notablemente más barato que otros CPU. El CISC fue introducido por primera vez en los IBM System 360 el 7 de abril de 1964. El IBM 801 empezó a crearse en 1975. Fue diseñado por John Cook y es considerado el primer procesador RISC de la historia. CISC tiene a x86 como su mayor exponente, con AMD y sobre todo Intel a la cabeza de su desarrollo. Hay muchos ejemplos históricos como los PDP, Motorola 6800, Intel 4004 o Intel 8086, que son quizás los más representativos. En cuanto a RISC, el mayor ejemplo de procesador son los productos ARM, utilizados ampliamente en dispositivos móviles, pero también en otros campos como los supercomputadores. Un procesador x86 que tiene en su alto rendimiento su gran virtud a costa de consumir bastante más energía en cuanto al CISC. En cuanto al RISC, el punto fuerte de ARM está en la eficiencia energética. Un chip ARM consume mucha menos energía que un procesador x86. Por último, los CISC, Intel y Motorola son ejemplos de estas arquitecturas. Se consideran las siguientes arquitecturas de Intel: 4004, 8008, 8080, 8085, 8086, 8088, entre otros el Pentium, Pentium Pro, Pentium 4, Core 2 y las versiones actuales de Core i7. Las versiones Motorola CISC están 6800, 68000, 68010, entre otras. En cuanto a la tecnología RISC, IBM ha sido particularmente quien implementó la tecnología RISC. Su evolución va desde la serie IBM Power hasta procesadores XAP, aunque otras tecnologías la han utilizado, ya sea
Sun Microsystem, Hewlett Packard, Fujitsu, entre otros. Un ejemplo de la evolución y progresos de la tecnología RISC sería la IBM Power, PowerPC, SPARC, UltraSPARC y procesadores XAP. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.